Hola, mi nombre es Siddhartha Yamit Sánchez Maldonado y les hablaré sobre el libro de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Esta es mi hoja de ruta y son todos los puntos por los que pasaremos. Empezando con la genealogía, Yuval Noah Harari es un historiador y profesor de la Universidad de Jerusalén. Está especializado en la historia militar medieval y moderna. Nació el 24 de febrero de 1976 en Kiryat Ata, Israel. Ha sido galardonado con el Premio Polinsky a la creatividad y la originalidad en 2 ocasiones, y en 2011 ganó el Premio Mocado para la Sociedad de la Historia Militar. Algunos de sus libros más conocidos son Sapiens, Homo Deus y el que trataremos 21 lecciones para el siglo XXI. El libro 21 lecciones para el siglo XXI fue publicado en inglés en agosto de 2018. En este libro, Yuval nos habla sobre el presente en lugar del pasado o el futuro. Son 21 ensayos y algunos de estos fueron publicados con anterioridad. En este libro se investigan los problemas tecnológicos, políticos, sociales y existenciales de la actualidad. Cuenta con 21 capítulos y se divide en 5 secciones: el desafío tecnológico, el desafío político, la desesperación y esperanza, la verdad y la resiliencia. Estas son mis preguntas estratégicas. ¿Qué lecciones nos deja Yuval en su libro? ¿Por qué es importante hablar sobre el futuro? ¿Cómo afectan los avances tecnológicos al mundo? ¿Por qué son importantes estas lecciones? ¿Por qué es importante reconocer estos temas? ¿Cuál es el propósito de Harari al hablar sobre esto? Empezando con las lecciones, la primera parte de desafíos tecnológicos incluye 5 lecciones. Estas son la decepción, el trabajo, la libertad y la igualdad. La segunda parte es sobre los desafíos políticos. Las siguientes 5 son la comunidad, la civilización, el nacionalismo, la religión y la inmigración. La tercera parte nos habla de la desesperación y la esperanza. Las 5 lecciones que nos da aquí son el terrorismo, la guerra, la humildad, Dios y el laicismo. La cuarta parte es sobre la verdad y nos da las siguientes lecciones: la ignorancia, la justicia, la posverdad y la ciencia ficción. La última parte es la resiliencia y nos da 3 lecciones: la educación, el significado y la meditación. La primera lección de la que hablaremos es la lección número 1 de la decepción. Durante el siglo XX se formularon 3 grandes relatos que pretendían explicar el pasado y predecir el futuro. Estas corrientes fueron propuestas por las élites globales como Nueva York, Londres, Berlín y Moscú. Estas fueron el relato fascista, el relato comunista y el relato liberal. La Segunda Guerra Mundial dejó fuera al relato fascista. De la década de 1940 hasta finales de 1980, el mundo se dividió en 2 relatos: el liberal y el comunista. Después, el relato comunista se vino abajo y únicamente quedó el relato liberal para la élite global. Para el relato liberal, lo importante es que el valor del poder y la libertad. Dice que durante miles de años la humanidad vivió en opresión y con muy pocos derechos políticos, con pocas oportunidades económicas y con pocas libertades personales. Los restringían en sus ideas y en sus bienes. El pueblo luchó por su libertad. Los regímenes democráticos reemplazaron a las dictaduras. La libre empresa superó las restricciones económicas. El relato liberal reconoce que no todo está bien en el mundo y que faltan muchas cosas por resolver. Gran parte del mundo está gobernado por tiranos y aún en los países más liberales están llenos de pobreza, opresión y violencia. Yuval nos dice que para arreglar esto debemos conceder más libertad a las personas. En una cita dice: necesitamos proteger los derechos humanos, conceder el voto a todo el mundo, establecer mercados libres y permitir que individuos, ideas y bienes se muevan por todo el planeta con la mayor facilidad posible. Yuval Harari, 2018, página 19. Según esta panacea liberal, si continuamos dando libertad y globalizando los sistemas políticos y económicos, se generará una paz y prosperidad para todos. Los países que se apunten a esta marcha imparable del progreso se verán recompensados muy pronto con la paz y la prosperidad. Los países que intenten resistirse a lo inevitable sufrirán las consecuencias hasta que también ellos vean la luz, abran sus fronteras y liberalicen sus sociedades, su política y sus mercados. Desde 2008 ha habido cada vez más decepción del relato liberal. En 1938 se ocupaban 3 discursos globales entre los cuales elegir. En 1968 solamente 2 y en 1998 parecíamos tener solamente uno.
pero en 2008 esto se ha quedado reducido a cero. Ahora bien, ¿decepción de qué? Una vez con la información anterior podemos tener una sospecha, la decepción de no tener una ideología a la cual seguir. Nos hallamos todavía en el momento nihilista de la desilusión y la indignación, después de que la gente haya perdido la fe en los relatos antiguos, pero antes de que haya adoptado uno nuevo. Yuval nos da un consejo sobre qué podemos hacer ante esto. Primero sería dejar de exagerar en las profecías del desastre y luego pasar de un modo de pánico a la perplejidad. El pánico es una forma de arrogancia, proviene de la sensación petulante de que uno sabe exactamente hacia dónde se dirige el mundo, cuesta abajo. La perplejidad es más humilde y por tanto más perspicaz. La siguiente lección sería la número 2 del trabajo. Cuando te hagas mayor, puede que no tengas un empleo. Así empieza la segunda lección sobre el trabajo, pero hay un trasfondo detrás de esta fase. Yuval nos dice que para el 2050 no sabemos cómo será el mercado de trabajo. Yuval pregunta que si es algo que tiene que ver con la decepción y la paranoia que esta trae consigo. No sabemos cómo será el mercado de trabajo, esto por los avances tecnológicos de los últimos años. Desde el inicio de la revolución industrial, para cada empleo que se perdió debido a una máquina se creó al menos uno nuevo y el nivel de vida medio ha aumentado de manera espectacular. Los humanos tenemos dos tipos de capacidades, la física y las competencias cognitivas. En el pasado las máquinas competían con los humanos en las capacidades físicas, pero los humanos les ganaban en la cognición. Los trabajos manuales en la agricultura y la industria se automatizaron, pero creó nuevos empleos. Sin embargo, la inteligencia artificial está evolucionando, está desarrollando habilidades cognitivas que podrían desplazar a los humanos de algunas áreas. Podría colaborar en la creación de los empleos humanos de otra manera. En lugar de que los humanos compitan con la inteligencia artificial, podrían centrarse en su mantenimiento y en su uso. Así como sucedió en la revolución industrial, podría volver a suceder. Aquellos trabajadores que perdieron sus empleos por la automatización podrían buscar empleos en el uso y mantenimiento de aquellos que le quitó el trabajo. Aunque surgieran más empleos, no podemos evitar el hecho de que también surgiría una nueva clase inútil de personas. El problema de esto es que entre más complejo sea el sistema de inteligencia artificial, más complejo es su uso y entendimiento. Agregando el hecho de que estos dispositivos se actualizan constantemente, la creación y la pérdida de trabajo se convertiría en un ciclo vicioso en el que muchos seres humanos resultarían perdedores. Crear nuevos empleos y volver a formar a personas para que los ocupen no será el único esfuerzo. Yuval nos da tres preguntas a resolver ante esta situación. ¿Qué hacer para evitar que se pierdan empleos? ¿Qué hacer para crear suficientes puestos de trabajo nuevos? ¿Y qué hacer si a pesar de todos nuestros esfuerzos la pérdida de empleo supera con mucho la creación de ellos? Nos habla de la renta básica universal. Nos dice que la RBU propone que los gobiernos graben a los multimillonarios y a las empresas encargadas de los algoritmos y utilicen ese dinero para pagar a cada persona un salario que cubra sus necesidades básicas. También podríamos comenzar a considerar trabajos algunas de las gamas de actividades humanas, por ejemplo, el cuidado de los hijos, que es una actividad que se le puede llamar pesada y no es remunerada. Pero estos nuevos trabajos tendrán que ser pagados por el gobierno, por lo que se podría parecer al RBU. En la versión utópica del comunismo, el gobierno tendría que pagar para acceder a las necesidades básicas de forma gratuita, como la educación, la atención sanitaria, el transporte, la seguridad, entre otros. La siguiente lección sería la tercera, la libertad. El relato liberal considera la libertad como el valor más importante. Esto influye en la política, la economía y en la vida diaria. En la política, el liberalismo dice que los votantes saben lo que les conviene. En la economía, dice que el cliente siempre tiene la razón. En las cuestiones personales, el liberalismo apoya a los individuos a que se escuchen, se sean fieles y sigan sus deseos, mientras que estos no vulneren las libertades de los demás. Hay que dejar en claro que para ser liberal no es únicamente apoyar las causas sociales, ya sea el aborto o el matrimonio gay. Se cree que la libertad se relaciona con los sentimientos y esto nos guía al libre albedrío, pero los sentimientos no son únicos del ser humano. El libre albedrío no está relacionado por consecuente únicamente al ser humano, sino a un algoritmo de reacciones. El liberalismo puede ser político, económico, social y ambiental. La siguiente lección sería la sexta, de civilización.
El mundo siempre se ha dividido en varias civilizaciones. Sus miembros ven el mundo de manera distinta y, en palabras de Yuval, son irreconciliables. Esto es lo que provoca los conflictos entre las civilizaciones. Todas las especies tienen instinto de supervivencia y las civilizaciones también lo tienen. Se han enfrentado en varias ocasiones y solo las más fuertes sobreviven. La tesis del choque de civilizaciones tiene implicaciones políticas de hace mucho tiempo. Aunque suele ser engañosa, la analogía entre la historia y la biología que respalda esta teoría es falsa. Los seres humanos tienen diferencias sociales, pero no genéticas. La gente suele no querer notar las diferencias y los cambios que van sucediendo en la sociedad. Insistimos en que los valores que tenemos son herencia de nuestros antepasados. Una diferencia fundamental que, a diferencia de los grupos humanos del resto de las especies animales, es que las especies a menudo se dividen pero no se fusionan. Hace 10.000 años la humanidad se dividía en muchas tribus aisladas. Entre fue pasando el tiempo, estas se fueron uniendo hasta que en la actualidad nos estamos convirtiendo en una sociedad global. Incluso la guerra puede crear vínculos humanos muy fuertes. Puede hacer que las personas se interesen mucho más las unas por las otras. El mundo a principios de este siglo ha tenido mayor dificultad para formar vínculos entre grupos distintos. Alrededor de todo el mundo hay personas que comparten creencias y prácticas idénticas. Hace 1000 años el mundo era buen terreno para distintas prácticas políticas. En la época posmoderna no solo se intentaron utilizar diversos tipos de sistemas políticos, también distintos tipos de sistemas económicos. Pero en la actualidad casi todo el mundo cree en el capitalismo con muy pocos cambios. La siguiente lección sería la 7, nacionalismo. Ya hablamos de que la humanidad se encuentra en una sola civilización. Las personas compartimos oportunidades y retos, pero muchos países se enfocan en tener un aislamiento nacionalista. El nacionalismo no es parte de nuestra psique, no está basado en la biología humana. Los seres humanos somos animales sociales y llevamos la lealtad al grupo en nuestros genes. Debido a nuestro pasado, los humanos desarrollamos fácilmente lealtad a grupos pequeños e íntimos, pero no a millones de desconocidos. Estas lealtades en masa solo aparecieron hasta estos últimos miles de años. La gente comenzó a crear colectivos nacionales, ya que un grupo pequeño no podía resolver todos los problemas. Los pequeños grupos se fueron uniendo a otros para así resolver este tipo de problemas, aunque esto nunca ha sido fácil de lograr. Los sistemas enormes no pueden funcionar sin lealtades en masa, y expandir el círculo de la empatía humana tiene sin duda sus méritos. El nacionalismo no es malo. El no tenerlo no nos llevaría a vivir un paraíso liberal, según Yuval. Es más probable que sin él viviéramos en un caos tribal. Se convierte en un problema en cuanto se transforma en ultranacionalismo patriotero. Pasan de creer que su nación es única a creer que es suprema. Se creía que el nacionalismo solo llevaba a guerras. En 1945, y a consecuencia de la invención de las bombas nucleares y el incidente de Hiroshima, se creyó que el nacionalismo llevaría a una guerra nuclear. Durante la Guerra Fría, el nacionalismo fue puesto de lado, aunque aún en la actualidad se ha podido ver el nacionalismo arraigado en muchas naciones. Tenemos que diferenciar entre nacionalismo y populismo. Nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico que se basa en un nivel superior de conciencia e identificación con la realidad y la historia de una nación, mientras que el populismo es una postura política que busca, a través de diversas estrategias, el apoyo y consentimiento de las clases populares. La siguiente lección sería la 12, de humildad. No somos el centro del mundo. Con esto comienza Yuval esta lección. La mayoría de las personas creen que su cultura o ellos mismos son el centro del universo. Estas ideas son una terca ignorancia de la historia mezclado con más de un índice de racismo. Ninguna de las culturas de la actualidad existía cuando la humanidad surgió. Todo fue un desarrollo. La siguiente sería la 16, justicia. Nuestro sentido de justicia tiene también una evolución. La moral humana se desarrolló en miles de años, se fue adaptando a los dilemas sociales y éticos que fueron surgiendo. El problema no son nuevos valores, sino implementar estos valores a un mundo global. La justicia no solo exige valores abstractos, también pide comprender las relaciones concretas de causa y efecto, pero en la actualidad existe una ramificación de las relaciones causales. La mayoría de las injusticias en el mundo contemporáneo surgen de sesgos estructurales a gran escala, más que de prejuicios individuales, y nuestro cerebro de cazadores-recolectores no ha evolucionado para atacar sesgos estructurales. Yuval Harari. Nosotros no podemos saber realmente cómo se sientan otras personas con vidas diferentes a las nuestras. No podemos saber cómo es que viven los demás, y esto antes no tomaba tanta importancia.
ya que la gente vivía en lugares lejanos a nosotros, pero con los avances económicos esto ha cambiado. Las personas en la actualidad solo ven las situaciones de tres formas. La primera dividiendo en dos bandos a los problemas, a uno darle la calidad de bueno y al otro de malo. Otra es centrarse en una historia humana conmovedora que representa todos los conflictos. La última sería crear teorías conspirativas. Estas normas buscan negar la historia. También podríamos agregar una cuarta, la creación de dogmas religiosos, para depositar ahí toda la responsabilidad. La siguiente sería la 18, ciencia ficción. El futuro no es lo que vemos en las películas. Con esta frase comienza la lección Yoval. Durante los primeros años del siglo XXI, el género más importante ha sido la ciencia ficción. Esta ha sido responsable de representar las realidades científicas. La ciencia ficción suele confundir la inteligencia con la conciencia, por lo que se preocupa demasiado por una guerra entre los humanos y las máquinas. Debería existir más una preocupación por una élite con acceso a la inteligencia artificial más actualizada contra una de su clase de desaparecidos. Otra de las preocupaciones que traen es que la ciencia ficción Otra de las preocupaciones que traen es que la inteligencia artificial se utilice para manipular a la humanidad. Nos da como ejemplo la película Matrix, donde pertenece a un mundo creado y manejado por algoritmos y al final logra despertar de la manipulación. Pero nos dice que aún las películas como estas no nos muestran la realidad. La revolución científica y tecnológica no muestra en realidad el ser humano, vive dentro de una caja que está en una caja más grande. El dolor es dolor, el miedo es miedo y el amor es amor, incluso en la Matrix. La última lección sería la 20, el significado. Las personas siempre estamos preguntándonos quiénes somos, qué debemos hacer y cuál es el sentido de la vida. Al hacer estas preguntas, las personas no esperan que se les cuente un relato. Los humanos contamos relatos, pensamos más en ellos que en números o gráficos. Creemos que nuestro universo es un relato con héroes y villanos, conflictos y resoluciones, momentos culminantes y finales felices. Un relato popular, nos dice Yuval, es aquel que nos convierte en parte de algo mucho más grande, en el que cada uno tiene su papel en un ciclo eterno que une a todos los seres. Estas son las claves teóricas que hemos visto hasta ahora. Las lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari: decepción, trabajo, libertad, civilización, nacionalismo, humildad, justicia, ciencia ficción, significado de la vida, inteligencia artificial, liberalismo y fascismo. Ahora vamos con mis reflexiones prácticas. Vamos a centrarnos en una sola cosa. Serían las teorías conspirativas que surgen a partir de la decepción. Estamos en el año 2021, atravesando una pandemia global a causa del COVID-19. Esto ha causado mucho pánico, depresión, ansiedad y un sinfín de cosas más. La gente siempre ha creído que es el fin del mundo y que está a la vuelta de la esquina. Este año no ha sido la excepción. Incluso algunos periódicos han propagado estas teorías que causan pánico en la gente. Existe una teoría de que los mayas se confundieron de año y el fin del mundo nos llegaría el 21 de diciembre de 2021. Un rabino llamado Matilla Clarcerón afirma haber encontrado una profecía en el libro del Levítico en el Antiguo Testamento que dice que el mundo se acabará en 2021. Y esto es solo para dar un par de ejemplos. Podemos ver cómo la decepción nos lleva a la paranoia de que un suceso puede desencadenar el apocalipsis. Podemos ver que Yuval no estaba equivocado al afirmar que la decepción lleva a estas teorías. Es que hemos dado un repaso por las lecciones más destacables e interesantes. A mi parecer, las 21 lecciones son sumamente importantes. Este libro debería ser leído por todos. Es muy bueno y nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en el mundo y en lo que debemos hacer. No es un libro tan complicado y nos da muchos ejemplos para que logramos entender los temas. No cualquiera podrá entenderlo por completo, ya que tiene muchos términos que no son conocidos por la mayoría de la gente. También hay que agregar que Yuval no es puntual en responder sus propias preguntas y no dice exactamente qué es lo que nos quiere enseñar, pero estas lecciones, como ya mencioné, deberían ser conocidas, pero no solo conocidas, sino también hacer algo al respecto. No hay que almacenar el conocimiento. Es importante hablar sobre estos temas, ya que podemos formar una conciencia sobre lo que estamos viviendo y esto cómo afectaría a nuestro futuro. En mi opinión, lo que Yuval intenta hacer con esto es concientizar al público y que hagamos un cambio o entendamos la situación. La historia es importante ya que nos recuerda los errores para no volver a cometerlos. El mundo va cambiando y con los avances tecnológicos esto se vuelve más evidente. No podemos permitir que la decepción de los discursos políticos o de la vida misma nos domine. Si esto pasa, el pánico masivo aumentaría a niveles peligrosos.
Sabemos que el mercado laboral va a cambiar, pero en lugar de preocuparnos por una guerra de humanos contra máquinas, deberíamos pensar en cómo aumentar este mercado. El mismo actualmente ha provocado que muchos países se cierren a la idea de una civilización global, pero tampoco debemos recurrir al populismo. Está bien tener un sentido de pertenencia a una nación, pero no creerse superiores por eso. Las personas deberían tener más libertades y la justicia no debería ser un privilegio. Debemos ser más humildes y procurar una igualdad y equidad. Puede que nunca encontremos el significado de la vida y nuestro papel en el mundo, pero eso no significa que estemos perdidos. La resiliencia es lo que nos ayudará con la mayoría de los problemas. En conclusión, esta es una obra de calidad, toca temas muy importantes y debemos hacer algo y no solo temer al futuro y lo que esto nos traiga. Estas son mis fuentes. Y para terminar, gracias por la atención y por divulgar el presente material.